Bueno, entonces, nuevamente, bienvenidos. Ya les estaba explicando cómo es el origen de por qué empezamos con este programa de esta manera. Entonces, como les estaba mencionando, vamos a estar trabajando una de las tantas ramas de las ciencias sociales. Entonces, las ciencias sociales se subdividen en diferentes ramas. Tenemos la sociología, la economía, la geografía, la politología, el derecho, la psicología, la pedagogía y aún nos hacen falta otras tantas. Nosotros ya estuvimos estudiando como una introducción a algunas de estas ciencias sociales que son la sociología, la economía y la geografía, la politología y el derecho, y hoy vamos a continuar con otra de esas ramas de las ciencias sociales que es la psicología. Entonces, para empezar, yo quisiera escucharlos, quiero que ustedes me cuenten, por favor, qué es lo que saben que es la psicología o qué creen que es la psicología. Ustedes les hablan de psicología y eso qué será. ¿Qué creen que es la psicología? Lo que Ay, sí, teacher, yo pienso que es como el estudio del comportamiento de los seres humanos, no sé. el comportamiento de los seres humanos. ¿Qué otra cosa puede ser la psicología? Como el manejo de los inconvenientes, problemas y atrasos mentales que puede tener una persona. Los atrasos, los problemas. ¿Qué otra cosa puede ser la psicología? ¿No más? Bueno, entonces, todo eso que ustedes me acabaron de decir o lo que me acaban de mencionar, tanto Julie como Héctor, son conceptos muy válidos. Entonces vamos a ver por acá, cuando nosotros hablamos de psicología, ¿a qué estamos haciendo referencia? Entonces ya les voy a compartir por acá. Entonces, por favor, me van a colaborar leyendo. Entonces, Alexandra, ¿me ayudas a leer, por favor? Acá, ya les va a aparecer ahí, la definición de psicología. Definición de la psicología. Ciencia de la conducta y procesos mentales y la personalidad del hombre, de forma individual, a lo largo de su vida y en la búsqueda por dar a esta un sentido que le permita trascender. Trascender. Ok. Entonces, como nos damos cuenta o como nos está manifestando acá la explicación sobre lo que es la psicología, nos dice que es una ciencia que estudia básicamente el comportamiento humano y también estudia los procesos mentales, ¿cierto? Entonces, un psicólogo se va a interesar en entender o en prácticamente estudiar, analizar la forma como nosotros pensamos, la forma o todo eso que nosotros sentimos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con las demás personas, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que busca la psicología es como entender por qué las personas hacen las cosas que hacen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la psicología lo que va a hacer cuando nos dice que se encarga de esos procesos mentales es porque está buscando entender cómo funciona la mente. Y es una cuestión muy bonita, ¿cierto? Procurar saber cómo es que funciona la mente de una persona, cómo es que se forman las emociones,
cómo es que nosotros aprendemos o cómo recordamos cosas, cómo podemos resolver un problema. Un psicólogo también nos puede orientar en cómo mejorar esa salud mental, porque cuando hablamos de salud, salud no solamente es alimentarme bien y hacer ejercicio. Cuando hablo de la cuestión de salud, también estoy hablando de cómo cuido la mente, qué hago para que la mente también esté sana, ¿cierto? Entonces, hay dos conceptos muy importantes en cuanto a lo que hablamos de la psicología. Entonces, la psicología acá me está hablando de comportamiento o conducta, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de lo que es la conducta, hago referencia, la conducta básicamente es lo que hace una persona. ¿Qué hace una persona? Una persona habla, una persona camina, una persona llora, una persona ríe, una persona estudia. Todo eso es el comportamiento de una persona. Pero cuando hablamos de procesos mentales, entonces el proceso mental es lo que le ocurre a la persona en esa mente, lo que ocurre en la mente de la persona. Lo que pasa en la mente de cada persona es algo que nosotros no podemos ver. Nadie puede ver lo que pasa en la mente de otra persona, ¿cierto? A menos que nosotros nos volviéramos mentalistas, ¿cierto? Pero pues eso, bueno, eso pues toca analizarlo. Entonces, cuando hablamos del proceso mental, como les estoy diciendo, esto es algo que nosotros no podemos ver. Entonces, ¿cuáles son los procesos mentales que lleva a cabo una persona? Una persona piensa, una persona recuerda, una persona sueña, imagina, siente, decide. Todas esas cosas se realizan en la mente, ¿cierto? Todo eso nace en la mente. Entonces, por eso hablamos de la psicología como una ciencia. Entonces, como es una ciencia, esta ciencia va a utilizar algo que nosotros ya habíamos visto anteriormente en otras áreas, en otras ramas que hemos estado estudiando, que es la cuestión del método científico. ¿Por qué vamos a hablar acá del método científico? En la psicología, el método científico es donde más se va a venir a trabajar, porque el método científico va haciendo un paso a paso. Entonces, acordémonos que el método científico es: hago una observación y pues obviamente el psicólogo tiene que observar al personaje o a la personaje, ¿cierto? Su conducta, sus procesos mentales. Tiene que realizar un experimento, es decir, lo tiene que poner algunas tareas a la persona. ¿Para qué? Para sacar unas conclusiones de qué pasó con esa tarea que yo le asigné a mi paciente, y a partir de esa tarea que yo le puse a mi paciente voy a sacar una conclusión que va a ser una evidencia, ¿cierto? Entonces, la psicología no va a hablar de creencias, la psicología no va a basarse en absolutamente nada de eso, sino la psicología se basa en estudios, se basa en pruebas y pues obviamente en análisis, ¿cierto? Entonces ya ahorita vamos a ver cómo nace la psicología, cuáles son las disciplinas de la psicología y cuáles son las teorías de la psicología, porque todo eso hace parte de, o sea, estudiar psicología es muy bonito, entenderlo, porque son muchas cosas. Las teorías psicológicas son interesantes. Yo me voy más por el psicoanálisis, me ha parecido algo muy chévere, que es una de las teorías psicológicas, y como disciplina la neuropsicología también me parece muy bonita, pero ya ahorita vamos a ver de qué se trata cada una de ellas, ¿listo? Entonces, vamos a pasar por acá. Yo quiero que veamos un poco sobre el origen de la psicología. Ya sabemos qué es eso de la definición, o sea, ya sabemos la definición de la psicología. Ahora nos vamos a viajar un poco a la historia de la psicología. Por acá. Entonces seguimos con esta partecita. Nos dice, ¿qué es la psicología? El estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales.
Básicamente, en eso se resume. La psicología tiene un símbolo que es de origen griego. ¿Listo? Entonces, si nosotros recordamos, por ejemplo, las demás ciencias, la filosofía y todo eso, todo ha venido naciendo en Grecia, ¿cierto? Grecia ha sido como el punto de partida, nuevamente les menciono, de muchas cosas grandes que nosotros ya llamamos como carreras profesionales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente en Grecia todo empieza con la filosofía griega, ¿cierto? Entonces todo el punto de partida va a ser desde la filosofía griega. Entonces, más o menos, eso fue hace unos 2000 años que empezó toda esta cuestión. Acordémonos que los filósofos lo que buscaban era reflexionar sobre la mente, reflexionar sobre el alma, reflexionar sobre el comportamiento humano, ¿cierto? Entonces, lo primero que empiezan a preguntarse los filósofos griegos es, bueno, primero, ¿qué es el alma? ¿Qué es eso del alma? ¿Ustedes qué me dicen qué es el alma? María, ¿qué es el alma? Creo que María escribe. Nico, ¿qué es eso del alma? No, profe, la verdad no sé. Profe, pues por lo que vimos con el profe Alejandro, pues según lo que entiendo es que es como la parte natural del ser humano, es como la esencia del ser humano. Ok, puede ser la esencia del ser humano, ¿cierto? En filosofía, esta es una gran inquietud que se vienen a plantear algunos de los filósofos, pero cada filósofo se va a plantear algo diferente a partir también de algunos elementos, ¿cierto? Que es a lo que se llamó el arjé, que pues en el caso de estos niños, de mis niños de la mañana, ellos ya vieron otras cuestiones de filosofía y más o menos ya vieron eso y ustedes lo vieron en filosofía también. Entonces, en la filosofía griega se empieza a indagar qué es el alma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empieza esta historia de la filosofía? De la psicología basándonos en la filosofía. Entonces, el origen de la psicología va a partir desde el concepto de psique, que en griego esto se representa con psique como alma, y logos, que es el estudio. Entonces, psique, logos, si unimos esos dos conceptos, hablamos del estudio del alma. O sea que básicamente la psicología va a estudiar el alma, ¿cierto? Entonces, nos dice que, acá nos da una pequeña introducción a cómo nace la psicología. Julie, ¿me ayudas a leer, por favor? Ojo, no, allá. Dice, antiguamente no se llamaba psicología porque el conocimiento del hombre y el intento por encontrar respuestas válidas lo entregaban la mitología, la filosofía y la religión. Ok, perfecto. Entonces, vamos a recordar algo muy importante con respecto a esos personajes, a esos grandes pensadores que nos colaboraron para que naciera la psicología, ¿cierto? Entonces, por favor, Héctor, ¿me ayudas a leer? Claro que sí, profe. El origen de la psicología se remonta a los comienzos del pensamiento racional en el mundo griego,
allá por los siglos 6 y 5 Sexto y quinto, ¿sí? antes de Cristo, la psicología era aquella parte de la filosofía que indagaba sobre la naturaleza del alma, su composición y sus funciones. Perfecto. Entonces miren que estamos hablando de la naturaleza del alma, la composición del alma y las funciones que cumple el alma en el ser humano. ¿Cierto? Entonces, nuevamente vamos al concepto de psique y de logos. ¿Me ayudas a leer esta partecita, por favor, Milena? Listo, profe. Concepto de origen griego originado de la conmovisión de la antigua Gracia que designaba la fuerza vital de un individuo unida a su cuerpo en vida y desligada de esta tras su muerte. A su vez dice relacionar con la indignación de todos los procesos y fenómenos que hacen la mente humana como una unidad. Ok, entonces, bueno, nos dice que nuevamente todo empieza en Grecia, en la antigua Grecia, ¿cierto? Entonces, en la antigua Grecia pues habían diferentes pensadores, ¿cierto? Eso fue hace más de 2000 años, entonces ellos empiezan a preguntarse, bueno, pero ¿qué es el alma? Y por qué, o sea, uno cómo es que piensa, cómo es que uno siente, yo cómo puedo diferenciar el bien del mal, o sea, yo cómo hago para saber que esto es bien o que esto es mal, ¿cierto? O sea, la gente por qué se comporta como se comporta. Que esto, digamos, con los niños de bachillerato, el profe les hacía preguntas de, bueno, ¿por qué robar para unas personas es malo? Para unas personas robar puede estar bien. Y eso también fue una discusión que nosotros tuvimos con ustedes cuando estábamos trabajando filosofía. Pero si para mí robar está bien, ¿quién me va a decir que está mal? ¿Cierto? Entonces, acá estamos hablando de esos procesos de la mente humana, ¿cierto? Hablamos de una fuerza vital del individuo que en este caso es haciendo referencia al alma. El alma hace parte de esa fuerza que tiene el individuo. Nosotros hablamos del alma, ¿cierto? Nosotros decimos que el alma está unida a nuestro cuerpo mientras que estamos vivos, pero que se va de nuestro cuerpo en el momento en que morimos, ¿cierto? Entonces a veces uno dice, uy, pero parece que no tuviera alma, porque de pronto está haciendo cosas una persona que a uno le parece que son terribles, que van en contra de lo que yo siento que es el bien o lo que es el mal, ¿cierto? Entonces, así es que va a empezar a nacer la psicología, a partir de todas estas cuestiones que en dado momento en la antigua Grecia se van a empezar a estudiar o van a empezar a inquietar a esos diferentes pensadores. ¿Cuáles fueron esos pensadores de la antigua Grecia que se empezaron a cuestionar sobre tantas cosas? Vamos a leer este pedacito. ¿Me ayudas a leer, por favor, Marisol? Sí, profe. Entre sus distintas interpretaciones griegas se entendía como mariposa, pues se veía el alma como algo bello, perfecto y frágil, y al morir salía del cuerpo, volando como una de ellas.
Bueno, entonces resulta que como en la psicología se venía a estudiar el alma, la naturaleza del alma y todo esto, entonces ahorita estábamos viendo que hay dos conceptos que maneja la psicología, que es la psique y el logos, ¿cierto? Entonces, acá, cuando se hace la relación entre la psicología y la mariposa, es porque la mariposa se ha tomado como un símbolo de transformación, ¿cierto? Generalmente la mariposa representa un proceso de cambio interior. Por eso una persona cuando va evolucionando uno dice que abra sus alas como la mariposa y vuele, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el momento en que voy a cambiar ese interior, porque nosotros podemos empezar siendo algo, pero todos tenemos la posibilidad de evolucionar. Nadie se queda siendo lo que fue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no me quedo siendo una bebé de 3 años. A medida que yo crezco, yo voy cambiando con respecto a mi cuerpo, ¿cierto? O sea, física y fisiológicamente, anatómicamente, yo voy cambiando, pero también mentalmente voy cambiando. La manera de pensar de nosotras o de nosotros, una cosa es cómo nosotros tomamos las cosas, actuamos cuando tenemos 14, 15, 16 años, pero otra muy diferente cuando ya hemos tenido que vivir situaciones y llegamos a la edad de los 30, los 35, los 40. No nos comportamos igual. ¿Por qué? Porque ya venimos recorriendo un camino. Lo mismo, cuando yo tengo 16 años, yo ya no actúo como un niño de 3, ¿cierto? Siempre hay una evolución, hay un cambio interior. Entonces, ese cambio interior representa un crecimiento, representa un autoconocimiento, porque es que yo ya empiezo a conocer un poco de mí, a pesar que a veces nos queremos negar a la posibilidad de conocernos a nosotros mismos. Porque a veces yo quiero conocer del otro, yo quiero conocer, yo necesito saber quién es mi pareja, cómo actúa mi pareja, cómo se comporta mi pareja, yo quiero saber cómo es mi hijo, cómo se comporta mi hijo, yo quiero saber cómo es la profesora, cómo se comporta la profesora, mi amiga, mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela. Pero en la última persona que usualmente pensamos es en nosotros mismos. O sea, pretendemos conocer a todo el mundo, pero nos olvidamos de hacer un autoconocimiento. Cuando yo me puedo autoconocer, puedo autocrecer y puedo autocurar. ¿Sí ven? Cuando hablo de ese auto es a mí mismo. Porque a mí nadie me va a ayudar a crecer, nadie me va a ayudar a conocerme y nadie me va a ayudar a curarme. Sí, pues una medicina, un médico, sí, pero es que el crecimiento debe partir de mi parte interior para mí. El conocimiento debe venir de mí para mí y la curación debe venir para mí. Yo les decía en estos días, nosotros vivimos con nosotros mismos todo el tiempo. Yo me baño conmigo, yo voy a hacer chichi conmigo, yo voy a hacer popó conmigo, yo voy a caminar y a coger el bus conmigo, yo voy a ir a trabajar conmigo, yo voy a dormir conmigo, yo me voy a levantar conmigo, yo desayuno conmigo, yo almuerzo conmigo. ¿Sí ven? Todo el tiempo es el yo. Pueden haber personas alrededor, pero el 100% del tiempo yo estoy conmigo mismo o conmigo misma. Entonces, eso es lo que habla la mariposa. Esa forma como evolucionamos, como se da ese crecimiento interior. Resulta que para los griegos
eso que estábamos viendo de hablar de la psique y el logos, entonces lo tomaban como que la psique, ellos crearon un mito en torno a esto. Entonces la psique resulta que era una joven, pero esa joven era mortal, es decir, no tenía la posibilidad de ser inmortal como los dioses, era una joven, simplemente. Y ella se enamora de un dios griego que se llama Eros. Eros es el dios del amor, ¿sí? Pero entonces resulta que tienen que pasar muchísimas pruebas, tienen que sufrir mucho, ¿sí? Y finalmente, después de superar todas esas pruebas, le llega a ella la recompensa y puede convertirse en inmortal. Si nos damos cuenta de esa historia que se las resume así, esto nos pasa a todos. Todos tenemos que pasar pruebas. Acá yo no conozco al primero que me vaya a decir, no, a mí nunca me ha tocado pasar ninguna prueba, no, mi vida es tan tranquila. Todos hemos vivido pruebas, todos hemos tenido momentos de sufrimiento, todos hemos estado así con ganas de jalarnos de los pelos, que mejor dicho, uy, es que me quiero dar contra el mundo. Pero después de esa situación tan difícil, creo que siempre sale la mejor versión de cada uno de nosotros. O sea, nos guste o no, nos toca llegar a tocar a veces fondo para poder hacer brillar esa joya que nosotros somos, ¿cierto? Entonces, cuando los griegos crean este mito, buscan representar lo que es el viaje del alma, porque el alma lo que va a estar buscando en ese viaje es el amor, el alma busca la sabiduría, el alma busca la transformación. Nosotros siempre estamos buscando amor. Entonces, el niño empieza a buscar el amor en mamá o en papá. Ya la niña, los chicos, tan pronto empiezan su etapa de preadolescentes o adolescentes, entonces ya empiezan a buscar el amor de otra persona, un chico o de una chica. El adulto ya empieza a buscar el amor en una pareja para formar un hogar, ¿cierto? Entonces todo el tiempo estamos en esa búsqueda del amor, el amor, el amor, el amor. Pero también estamos en la búsqueda de la sabiduría. Entonces, empiezo a estudiar una cosa, me quiero meter a hacer un curso de tal cosa, entonces quiero estudiar cocina, quiero estudiar danzas, quiero estudiar artes, quiero estudiar música, quiero estudiar ingeniería, sabiduría. ¿Para qué? Para llegar a una transformación personal. Quiero transformarme, quiero estar mejor. En muchos ámbitos, hasta económicos, ¿cierto? Pero uno siempre quiere estar mejor. Es rara la persona que quiere estar peor, ¿cierto? O sea, ya es una cuestión extraña, pero pues bueno, uno generalmente siempre busca estar mejor. Entonces, acá cuando hablamos de este mito o esta historia de la mariposa y su relación con el concepto o la cuestión de la psicología, es porque la mariposa representa lo que hace la psicología también. El aspecto o el propósito de conocernos a nosotros mismos para poder evolucionar. ¿Sí? Digamos uno de profesor, uno puede tratar de conocer a sus muchachos y uno quiere ayudarlos a evolucionar. Yo ahorita tengo una labor con todos ustedes, tengo una labor con mis niños de la mañana, tengo una labor con mis chiquitines de la tarde, tengo una labor con ustedes que son mis muchachos de la noche, ¿sí? Que es pues ayudarlos a evolucionar, pero no los puedo ayudar a conocerse a ustedes mismos,
porque esa tarea solamente le compete a cada uno de ustedes. Eso es algo netamente personal, que uno les pone una semillita, ¿cierto? Yo les digo, vea, esto puede hacerse así, mire, ayúdese, mire que el programa es interesante porque lo ayuda a tal cosa, pero la decisión es personal. Yo no puedo ir a hacer por ustedes lo que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Yo no puedo ir a hacer por mis niños de la mañana lo que solamente está en manos de ellos. Los papás no pueden hacer nada por ellos cuando sabemos que son cosas que también son decisiones netamente de ellos, ¿cierto? Entonces, cada quien tiene su tarea de conocerse a sí mismo. Bueno, entonces, este es como el primer concepto que va a salir de la psicología, pero entonces vamos a ver cómo es que cada uno de esos autores o cada uno de esos grandes pensadores han tenido tanta influencia, ¿cierto? En todos estos procesos de la psicología. Entonces, nosotros habíamos hablado cuando estuvimos viendo sociología, cuando estuvimos viendo politología, de unos personajes muy importantes. 3 filósofos griegos que siempre van a estar ahí todo el tiempo. Entonces, vamos a hablar del primero, que es Sócrates. Entonces, toca hablar de Sócrates porque Sócrates es muy importante en todas estas ramas de las ciencias sociales. Siempre Sócrates ha estado inmiscuido en el nacimiento de alguna de estas ciencias sociales que ya hemos venido estudiando. Y también va a ser parte del nacimiento de la psicología. ¿Por qué? O sea, Sócrates no fue psicólogo, ¿sí? ¿Por qué? Pues que en ese tiempo, cuando Sócrates estaba, que fue dentro, o sea, más o menos en el siglo V, o sea, por ahí en el año, eso fue antes de Cristo, como en el 400 alguito. Él fue necesario para que pudiera nacer la rama de la psicología, más no nació con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él fue el que empezó a hablar del concepto del alma. ¿Cómo lo hizo? Entonces él hablaba del alma como el centro del ser humano, ¿cierto? Entonces hay ciudades, las ciudades tienen un centro. Bogotá tiene un centro, que es el centro histórico. Medellín tiene un centro. El Amazonas tiene un centro. Todo tiene un centro. Y nosotros tenemos un centro, ¿cierto? Que es el alma. Nuestro centro es el alma. Entonces, Sócrates, cuando hablaba del alma, lo hacía porque él decía una frase que es muy escuchada, que es: conócete a ti mismo. ¿Sí? Yo quiero saber de acá, quiero que me digan si ustedes se conocen a ustedes mismos. ¿Consideran que se conocen a ustedes mismos? Yo creería que no, profe, porque creo que cada reacción trae su reacción, entonces usted no sabe cómo va a actuar en un momento y se puede desconocer en cualquier momento o en cualquier situación. Ok, qué frase tan interesante, ¿no? De Sócrates. Conócete a ti mismo. Y reitero lo que les estaba diciendo hace un momento. Quiero conocer a mi papá, quiero conocer a mi mamá, quiero conocer a mi pareja, quiero conocer a mis hijos, quiero conocer a mis amigos y de último me quiero conocer yo misma. Entonces, Y deberíamos ser el primero en conocernos, ¿no? exactamente, debería ser nuestra tarea primordial, lo más importante, conocernos a nosotros mismos, porque cuando yo me conozco a mí mismo, sé
qué estoy dispuesto a dar y qué estoy en capacidad de merecer. Cuando yo no me conozco, admito personas que se comporten de una manera conmigo. Entonces, digamos, por eso hay tantos casos de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Entonces la mujer pues no se conoce a sí misma, no se tiene tan poquita fe que entonces el marido llega, la revienta y todo eso y pues bueno, pues, me aguanto, porque es que yo lo quiero. ¿Por qué? Porque no hay amor, porque yo no me conozco a mí misma. Entonces, ¿cómo voy a esperar que alguien me vaya a querer si yo no me quiero? Entonces, no me conozco, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de este concepto de conocernos a nosotros mismos, es cuando Sócrates nos dice que el alma está relacionada con nuestra conciencia, que el alma está relacionada con nuestra moralidad, con nuestro pensamiento, con nuestras emociones. Miren esos conceptos tan profundos, ¿no? La conciencia, la moral, el pensamiento y las emociones. Todo esto para hablar del conocernos a nosotros mismos. Entonces, resulta que para Sócrates el diálogo es una cuestión fundamental, porque gracias al diálogo podemos descubrir la verdad. O sea, prácticamente el diálogo es una herramienta, ¿cierto? Entonces, la vez pasada estábamos haciendo un ejercicio, ¿cierto? Entonces, decíamos que Sócrates había enseñado a partir de preguntas. Yo pregunto y la persona responde, y la persona cuando responde está está descubriendo las cosas por sí misma, ¿cierto? Entonces, es como una entrevista. ¿Qué hace el psicólogo? El psicólogo se dedica a escuchar a las personas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las escucha? Les formula una pregunta, los escucha y va guiando al paciente a que reflexione, pero no le da la respuesta de las cosas. O sea que el psicólogo está aplicando en parte ese método socrático, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, digamos, hablamos que una persona actúa mal? Entonces, pues la persona actúa mal porque si hablamos de moral, la persona puede que actúe mal más por ignorancia que por maldad. Y eso pasa, hay muchas veces que la persona ni siquiera es mala, la persona no es mala, solamente que ignora, desconoce, entonces pues actúa mal, ¿cierto? Entonces, cuando la persona conoce su alma, según Sócrates, pues obviamente puede mejorar su conducta, puede mejorar su comportamiento, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, todo esto va a tener una influencia en la psicología ya cuando empiezan a ser como ciencia. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de otro personaje. Eso es lo que propone Sócrates. Pero Sócrates tuvo uno de sus estudiantes que fue Platón. Entonces Platón fue discípulo de Sócrates, entonces aprendió muchas cuestiones de Sócrates, todo lo que él proponía, no sé qué. Entonces, todo eso que decía Sócrates, pues le dejó como ciertas cositas ahí a Platón, ¿cierto? Entonces, él coge eso que Aristóteles le dice, y entonces, que Sócrates le dice, yo Aristóteles, Sócrates le dice, y entonces dice, bueno, como él ya habló del alma, y por ahí habló sobre la mente y sobre el conocimiento, entonces él
va a retomar el concepto del alma. Entonces ya Platón dice, bueno, las personas tienen alma y tienen cuerpo, ¿sí? Entonces dice, cuando vamos a hablar del alma, para Platón, el alma puede ser racional. ¿Por qué es racional? Porque pues el alma racional lo que va a hacer es que va a estar en la cabeza. Entonces es como si tuviéramos tres almas. Un alma está en la cabeza, otra alma va a estar en el pecho y otra alma va a estar en el abdomen. Entonces el alma que está en la cabeza es un alma racional. ¿Por qué es racional? Porque esa alma que está en la cabeza es racional porque piensa, es racional porque pues razona, es racional porque va a buscar la verdad. Pero hay otra alma, digamos. Sí, o sea, estoy diciendo que hay, digamos que tenemos tres almas, pero pues es una sola, ¿no? Pero es como para que vayamos entendiendo esta forma como Platón propone la cuestión o el concepto del alma. Entonces, la otra es un alma que está en el pecho, que en este caso va a ser el alma de las emociones, porque generalmente uno dice que la emoción la siente en el pecho, o sea, es irascible. Entonces, las emociones, el coraje, la voluntad, todo se va a dar en el pecho. Entonces, es un alma irascible. Y vamos a hablar de un alma que se va a dar como en la parte del abdomen, ¿cierto? A el alma del abdomen la llama el alma concupiscible. Entonces, concupiscible porque esa alma se va a encargar de los deseos, de las pasiones, del placer. Cuando usted está emocionado, que usted tiene deseo de algo, usted siente eso en el abdomen, ¿cierto? Cuando usted tiene rabia, le pasa eso, pero en el pecho, usted siente algo ahí en el pecho, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de la forma como está dividida el alma. Entonces, para la psicología también estábamos viendo, entonces la psicología va a estudiar el pensamiento, va a estudiar la emoción y va a estudiar la motivación de la persona, ¿cierto? Entonces, Platón habla sobre todo está en el alma, todo lo que conocemos está en el alma, ¿sí? Todo lo que yo conozca de verdad está dentro del alma, ¿sí? Nada, para él nada se aprende de cero, nada. Entonces, por ejemplo, uno dice, hay una canción que se llama Reminiscencias, ¿la han escuchado? Es un bolero. ¿Quién ha escuchado el de Reminiscencias, no? Es un clásico. Julio Ah, Jaramillo. entonces, ¿por qué hablo de reminiscencias? Porque eso es lo que va a hacer la mente, una reminiscencia, Ajá. la teoría de la reminiscencia. Cada vez que escuchen reminiscencias, acuérdense de Platón. Teoría de la Ajá. reminiscencia. ¿De quién? De Platón. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablo de reminiscencia es porque simplemente es recordar, no es aprender de cero, sino recordar. Cuando hablamos de reminiscencia, hablamos es de recordar, es decir, son Ah, sinónimos, ¿cierto? Entonces, por eso, ay, ya les voy a enviar el nuevo link, vamos a dejarlo ahí y ya pasamos vale. al otro. Ya les envío el nuevo link porque se nos acabó acá esto. Bueno, entonces Platón nos va a hablar del concepto del alma, ¿cierto? Y nos va a mencionar el concepto de la reminiscencia. Entonces acuérdense, reminiscencia viene siendo el hecho de recordar, ¿cierto? Más que de aprender desde cero es recordar. Entonces, hay una cuestión que es la dualidad entre el cuerpo y el alma, ¿cierto? Porque él nos habla del cuerpo, pero también nos va a hablar del alma. Entonces, el cuerpo
es temporal, el cuerpo es imperfecto. El casco. Entonces, si hablo del cuerpo como temporal, todos sabemos que el cuerpo tiene tiene una fecha de vencimiento, ¿Para dejarla suavita, ok? No la dejo porque me tiene pegada. el cuerpo en algún Pues yo, momento, la verdad, yo ¿cierto? sepa, ¿Cierto? ¿a qué le voy a decir? Entonces, el cuerpo es temporal y es imperfecto. ¿Por qué? Porque acá creo que ninguno puede hablar de la perfección, ¿cierto? Yo puedo decir que a mí me gusta una persona con ciertos rasgos, pero una amiga mía me puede decir, uy, no, horrible. O yo puedo decir, mire, este es mi novio, y me van a decir, uy, pero su novio es inmundo. Y yo lo veo perfecto, divino, papito. ¿Cierto? O un chico puede tener su novia y la puede ver la cuestión, o sea, la mujer más bella, la musa, la diosa, para otros no. Entonces, acá vamos a hablar de esa imperfección que no sabemos qué sea perfecto y qué sea imperfecto. ¿Cierto? Yo puedo decir, no, pues es que a mí me encantan los manes que tienen pelo largo, porque de hecho es así, ¿cierto? A mí me encantan mechudos, me encantan, bueno, sí, metaleros, pero para otras personas van a decir, uy, no, pero no, profe, ¿cómo así? Un metalero debe ser todo marihuanero, ¿sí? Otras mujeres dirán, no, a mí me encantan los hombres de corbata, que estén así todos, que se afeiten, bien peinaditos, con loción. Otros dirán, no, a mí me gusta que sea gordito, que sea bajito, que tenga crespos. Otras dirán, no, a mí me encanta alto, que sea fornido. Los hombres dirán, a mí me gusta una vieja que tenga senos, que tenga trasero, que tenga una cinturita de avispa. Otros dirán, no, a mí me encantan morenas, de cabello negro, largo, no sé qué. Otros dirán, me gustan bajitas, me gustan gorditas. Para todo hay gusto y nada marca perfección, ¿cierto? Por ahí uno escucha un dicho que dice, entre gustos no hay disgustos, ¿cierto? De todo hay en la viña del Señor. Entonces, nos dice que el cuerpo es temporal y que también es imperfecto. Pero el alma es eterna y además es perfecta. Entonces, por eso cuando llega el momento de trascender, el momento de morir, muchas veces nosotros tenemos como un dilema, yo diría, porque nos hemos venido acostumbrando, venimos de una cultura que no era nuestra, que nos impusieron, porque si viniéramos con la cultura de los indígenas, de donde provenimos, veríamos la muerte, veríamos el trascender de una manera diferente. Pero nos vinieron a inculcar un pánico y una tristeza cuando es el momento de la muerte. O sea, nosotros vemos morir como algo trágico, trágico. Nadie ve el morir como una fiesta en estas culturas de acá. Porque si nos vamos, por ejemplo, a las culturas tibetanas, cuando una persona, uno de los maestros del Tíbet, trascendía, le hacían una ceremonia muy bonita, una fiesta. Y lo que hacen es guiar al alma de esa persona que trascendió para que llegue a ese lugar bonito. Mientras que acá nosotros lo que hacemos es que nos echamos a la pena, porque uno quiere evitar que la persona muera a pesar de saber que la persona necesita trascender. Yo puedo ver a papá en una situación terrible, yo puedo ver que tal persona tiene una enfermedad terminal
Y aún así le digo a los médicos que busquen la manera de salvarlo y 1000 tratamientos y no, y ya perdió un pulmón y aún así, no, que yo quiero que viva y es que merece vivir. Cuando ya el mismo cuerpo tiene una fecha de vencimiento y está diciendo, es hora que el alma, que es inmortal, pueda irse a un lugar mejor. Lo único que se va a acabar es el cuerpo. A todos se nos va a acabar el cuerpo. A todos se nos está acabando el cuerpo. Porque yo no digo que es que cada año que yo cumplo me estoy volviendo mejor. No, cada año que yo cumplo me estoy volviendo un poquito más vieja. Y cada año que yo cumplo estoy perdiendo vida. O sea, nadie gana más vida a medida que va cumpliendo los años. Nadie. A menos que uno fuera inmortal. Pero todos somos mortales. Pero entonces nos enseñaron fue a tenerle pánico al concepto de la muerte. Nos enseñaron a sentir dolor, en cambio de decir, qué lindo que esta persona ya cumplió el ciclo y ahora se va para otra vida mejor. Ese es el concepto de la vida y de la muerte. Se acaba la existencia en esta tierra, pero el alma no se acaba. ¿De dónde acá la energía, que viene siendo el alma, de dónde acá la energía se destruye? Cuando hemos aprendido que la energía no se destruye, la energía se transforma. ¿De dónde acá decimos que si se nos acabó el cuerpo, entonces también el alma? Eso es falso. Acuérdense que vino una cultura a imponer algo a unas personas que ya estaban acá, en estas tierras americanas, que sabían cómo era eso de la cuestión del alma, de lo que somos como energía. Y llegaron a imponer a partir de unas religiones ese miedo y esa tristeza porque necesitábamos que la gente sienta dolor. Entonces vamos a meterles dolor a partir de la muerte. Es como si la muerte fuera algo terrible, eso mejor dicho, no, se murió tal persona y me tengo que echar a la pena y tengo que tener depresión y mejor dicho, y tengo que hacer duelo y no. Por eso les digo, ustedes ven a los maestros tibetanos y ellos lo que hacen es hacerle una ceremonia de fiesta para que esa persona se pueda ir tranquila a trascender para llegar al otro lugar, del más allá, donde va a estar en otro tipo de vida. Solamente que acá ya no fue en la tierra, se fue para el otro plano. Es algo muy bonito ese concepto de ese dualismo entre el cuerpo y el alma. Entonces, eso es lo que pasa con Platón. Las tres partes que tiene el alma. Cómo conocer el alma y hablar del concepto de el dualismo entre el alma y el cuerpo. Pero resulta que Platón también tuvo un estudiante. El estudiante de Platón fue Aristóteles. Entonces, Sócrates empezó con todo el cuento, le enseña a Platón, Platón propone otras tantas basadas en lo que Sócrates le enseña, y luego viene este señor Aristóteles, que es estudiante de Platón, y entonces también empieza a hablar de lo que es la observación, ¿sí? Entonces ya no habla tanto como de muchas ideas que estaban proponiendo Sócrates y Platón, sino que él ya dice, no, venga, necesitamos algo un poco más tangible. Vamos a hablar de observación, vamos a ser más lógicos, tenemos que experimentar, ¿cierto? Entonces, él es uno de los que más se acerca a esta cuestión de la filosofía, de la psicología, ¿sí? Entonces, ellos dos son punto de partida, Sócrates y Platón, pero entonces este ya le va a dar un poquito más de forma porque él habla
de la forma como el alma puede clasificarse. Él va a clasificar el alma dependiendo los seres vivos. ¿Sí? O sea, él empieza a observar y entonces dice, hay cosas que tienen alma. Entonces, los seres vivos tienen alma. Entonces, seres vivos como cuál? Las plantas tienen alma. Entonces, pues la planta tiene un alma, entonces el alma de la planta es un alma vegetativa, ¿cierto? Entonces va a ser un alma vegetativa porque el alma vegetativa lo que va a hacer es que va a nutrir, va a crecer y se va a reproducir, ¿cierto? Digamos, en los animales, los perritos, los gaticos, los caballos, las vaquitas. Entonces, en el caso de los animales, el alma de ellos va a ser un alma sensitiva. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué va a hacer? Se va a mover, va a percibir, va a sentir placer o va a sentir dolor. Miren a un animalito, miren un gatico, miren un perrito. ¿Cierto? Ellos se mueven, ellos perciben los sonidos, perciben los olores más fácil que nosotros, sienten placer, digamos que uno los acaricie, que uno los consientan, sienten placer por la comida, pero también sienten dolor. Si usted le pega a un gatico, si usted coge a un perrito a golpes, pues le va a doler, ¿cierto? Entonces, los animalitos van a tener un alma más sensitiva. Y los humanos ya van a tener un alma racional. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el humano va a pensar, porque el humano va a reflexionar, porque el humano va a buscar conocer. Entonces, eso es como Platón, como Aristóteles va a hablar sobre las funciones, o bueno, lo que nosotros ahorita llamamos las funciones biológicas, las funciones sensoriales y las funciones cognitivas del ser humano. Entonces, esto es con respecto a la forma como van a hacer esa psicología, ¿cierto? Cómo es que venimos a ir creando ese concepto de psicología a partir de estos filósofos o grandes pensadores. Esto es más o menos en Grecia, por eso estamos hablando de los conceptos que se dan en Grecia. Pero resulta que Grecia es como la parte antigua, ¿cierto? Todo esto es lo que estamos hablando es Grecia antigua. Pero hay otro momento en la historia que es el Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento va a haber un señor que se llama René Descartes. ¿Listo? Entonces, ya es como otra parte del momento, es otra era. Entonces, René Descartes, que ya es como, ya cuando ha empezado la psicología como más moderna, entonces él va a cambiar ese pensamiento tan filosófico de ese momento en Grecia, ¿listo? Tampoco es que haya sido psicólogo, ¿sí? Solamente que influyó también en la psicología, como han venido influyendo Sócrates, como ha venido influyendo Platón y como ha venido influyendo Aristóteles.